hemos titulado El verdadero Evangelio. Y esta serie está basada en la carta de Pablo a los Gálatas. Tenemos en esta carta, en esta oportunidad, una oportunidad de crecer, de conocer más a Dios, de conocer más su voluntad, de dar otro paso, subir otro escalón en nuestra vida espiritual. Como dice una hermana, estamos a otro nivel, pero ahora tenemos la oportunidad, los que están interesados, de crecer mucho más, entendiendo el gran mensaje que tiene esta carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. En este primer mensaje, que podemos llamar que es un mensaje introductorio a la carta, y lo he titulado, este mensaje se llama El propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Está en su nota, en su bosquejo. Y en esta mañana vamos a estar mirando los primeros 5 versículos de la carta a los Gálatas. Vamos a estar viendo quién es el autor de la carta, cuál es el tema de la carta, cuál es el propósito de la carta, en qué ocasión, qué estaba pasando que motivó a Pablo a escribir esta carta. Vamos a ver qué es el Evangelio, cuál es la procedencia del Evangelio, cuál es el propósito del Evangelio y al final, cómo debemos nosotros responder al Evangelio, a esa gran obra que Dios ha hecho en nosotros a través de ese mensaje de vida eterna por medio de la fe solamente. Vamos a nuestras Biblias y vamos a estar leyendo la carta a los Gálatas. Vamos a ver los primeros 5 versículos de la carta. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Dios y Padre nuestro, de nuevo estamos ante ti, ante tu presencia, dando gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Mi Dios, en esta mañana estamos empezando el estudio de Gálatas. Es tu palabra, mi Dios. Reconocemos en ella tu autoridad, tu sabiduría, tu inerrancia, tu poder, Señor, y con mayor reverencia nos acercamos a ella, buscando de ti, buscando sabiduría de ti, buscando dirección de ti, mi Dios, buscando tu voluntad, buscando conocerte mejor, para amarte más, para servirte mejor. Quita todo lo que impida, mi Dios, nosotros recibir tu palabra y que sea implantada en nuestros corazones para hacer los cambios que necesitamos hacer. Estos favores te los pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta carta que Pablo escribe a los Gálatas, a las iglesias que estaban en Galacia. Galacia era una región, la primera donde Pablo fue. En el primer viaje evangelístico, lo que se considera el primer viaje evangelístico, Pablo va con Bernabé a lo que le quedaba más próximo, la región de Galacia. La región de Galacia estaba compuesta por diferentes provincias o ciudades. Era, por ejemplo, como la ciudad de Santiago, que tiene municipios: Tamboril, Licey, Villa González, Navarrete, Pedro García. Hay algunos ciudades, pueblos, que pertenecen a la ciudad de Santiago.
son de Santiago. Yo vivo en Santiago, pero esta persona está en Atillo, San Lorenzo. Bueno, vive en la provincia. Pues igualmente, la región de Galacia estaba formada por las ciudades de Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia. Todas eran ciudades donde Pablo visitó y Pablo levantó iglesias. Por eso, si ustedes ven, cuando usted lee aquí, en el versículo 2 dice, a las iglesias de Galacia. Entonces, está hablando en plural. Como había muchas ciudades, varias ciudades, en cada pueblito de eso se levantaron iglesias. Entonces, Pablo no escribe como los corintios. Si usted ve a los corintios, dice a la iglesia que está en Corinto o a la iglesia que está en Roma. Habla en plural, dirigiéndose a esa ciudad específica, pero como está en una región con muchas ciudades, entonces dice en plural a las iglesias que están en Galacia. Y esta es la primera carta que Pablo escribe, la primera carta de Pablo, y una de las primeras en el Nuevo Testamento. Obviamente, es el primer viaje de Pablo. Pablo va con Bernabé, visita la ciudad, forma iglesia, se vuelve a la ciudad de donde él salió, de donde él partió, la iglesia que lo envió, la iglesia de Antioquía, de Siria. Entonces, como no se habían producido otros viajes, no se habían formado otras iglesias, no había muchas iglesias a cuales escribirles. Lo que él formó en el primer viaje, aquí no podía escribir a los romanos, ni a los corintios, ni a los efesios. Eso la formó él en su segundo viaje. Algunas de todas esas iglesias, a Filipo. Entonces, esta es la primera carta que Pablo escribe, y una de las primeras en el Nuevo Testamento. Obviamente, había otras iglesias, no había muchas, pero por ejemplo, ya existía la iglesia de Jerusalén. Ya existía la iglesia que lo mandó a él, la iglesia de Antioquía de Siria. Existía, Pablo y Bernabé se congregaban ahí. Los que no se habían formado porque fue su primer viaje. Esa formó en el primer viaje. Y obviamente el autor de esta carta es Pablo. Pablo es que escribe la carta a los Gálatas. 2 veces en la carta el autor se identifica como Pablo. Quien está escribiendo la carta es Pablo. Él comienza la carta diciendo Pablo. Antes no se escribía como ahora. Uno escribía y primero era el destinatario. Señor o señora, señorita fulano de tal y tal cosa y esto, con más deseo de verte que de escribirte, fulano de tal. Abajo ponía remitente. Antes era al revés. En esa cultura era al revés. No se ponía el que está remitiendo, que está enviando la carta primero. Por eso comienza diciendo Pablo en el versículo 1. Ahí está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, lo menciona ahí en el 5.2. Él vuelve a identificarse como Pablo. Dice el 5.2: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Está diciendo que ¿quién escribió la carta? La escribió Pablo. ¿Y cuál es el tema? El tema es el verdadero evangelio. Ese es el tema de la carta. Eso es lo que Pablo va a estar tratando. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué dice el verdadero evangelio? ¿Por qué? Porque ya se estaban diciendo otras cosas. Aparte de lo que él había enseñado, de lo que él y Bernabé habían enseñado, se están diciendo otras cosas. A los Gálatas se les está diciendo otra cosa diferente. Y él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de Dios. Llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya se le estaba diciendo un evangelio diferente. Se le estaba diciendo otra cosa muy distinta a lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando. Y a lo que los apóstoles, como veremos más adelante, estaban enseñando. Ahora aparece una gente diciéndole, no, eso no es así. Pablo dice, están siguiendo un evangelio diferente. Eso no fue lo que yo le enseñé. Entonces, de eso es que está hablando. 10 veces en la carta él utiliza la palabra evangelio. 10 veces. O sea, cuando usted ve esa palabra que se repite, es porque es algo que tiene mucha importancia. De eso le está hablando. Y 10 veces menciona la palabra evangelio. Eso revela la importancia de esa palabra. ¿Cuál es el versículo clave? El 1.6.
A partir de ahí es que Pablo sigue un argumento, desarrolla un argumento. A partir de que ellos, en el versículo 6, se habían alejado para seguir un evangelio diferente. Ahora Pablo va a escribir, a desarrollar esto. Es un evangelio diferente. El que yo le enseño es el verdadero por tal cosa, y empieza a dar las razones por cuáles el evangelio de la gracia que él predicaba es el verdadero evangelio. Él empieza, y vamos a ver en toda la carta, todas las justificaciones para Pablo decir, es un evangelio diferente. El evangelio de la gracia es el único evangelio. El evangelio de la gracia es el verdadero evangelio. Y va a decir todas las razones. Va a explicar paso por paso por qué. Es una maravilla esta carta. Yo estudiando esta carta, me paraba de la silla y caminaba cuando veía esas cosas tan maravillosas que dice y tan claras. Y sin embargo, ¿cómo se confunde? ¿Cómo la confunde? ¿Qué pasó? ¿Por qué escribió la carta? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál ocasión? ¿Qué estaba pasando? Lo que motivó a Pablo para escribir esta carta. La ocasión era, pueden escribir, que falsos maestros pervertían el evangelio de la gracia. Eso fue lo que motivó a Pablo a escribir Gálatas. Que otros falsos maestros estaban diciéndole que el evangelio de la gracia era incorrecto, que era falso, que no era suficiente con creer. Entonces eso es lo que motiva a Pablo para decirle, no, es un evangelio diferente. Yo estoy sorprendido de que tan pronto ustedes hayan cambiado. ¿Cuál era el evangelio de la gracia que Pablo estaba predicando? ¿Qué era lo que Pablo le predicaba? ¿Qué era lo que le enseñaba? Por ejemplo, él decía en el 2.16, versículo 2.16 de su carta de los Gálatas, él le dice, es un verso, un sui generis. Ese solo versículos, 3 veces, un solo versículo, ese solo versículo, 3 veces dice, somos justificados por fe, 3 veces. Y 3 veces dice, no somos justificados por obras. Un solo versículo, 3 veces lo dice. Ningún otro versículo en la Biblia. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ni por ninguna obra. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también, ¿qué hemos hecho? Nos arrepentimos, nos comprometimos, creímos. Nosotros también creímos en Jesucristo. ¿Para qué? Para que por esa fe, por ese creer, ser justificado por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ni por las obras de la ley, ni por ninguna otra obra. 3 veces dice que es por fe y que no es por obra. Entonces, estos falsos maestros se habían acercado a las iglesias de Galacia para promover que había que guardar la ley para poder ser salvo o para poder vivir en santidad. Para poder tener victoria en la vida, había que guardar la ley. Que creer no era suficiente. Un mensaje que ellos seguían y siguieron y llevaron hasta el concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, nosotros vemos la celebración del concilio de Jerusalén, donde se estaba discutiendo, porque inicialmente se pensaba que la iglesia tenía que ser judía, iba a ser judía, pero vemos que ahora la iglesia es gentil, que Dios está derramando el Espíritu Santo a los gentiles como en la casa de Cornelio. Entonces, la iglesia no solamente judía, es una iglesia donde juntan, es un misterio, o era un misterio, que ahora se revela de que es un cuerpo tanto de gentiles como de judíos. Esa es la iglesia. Entonces, están discutiendo en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos. ¿Y qué vamos a hacer entonces con los gentiles? Y ahí es que se decide, se toma una decisión. ¿Qué vamos a hacer a los gentiles? No se les puede pedir que guarden la ley. No se les puede pedir que hagan cosas que nosotros no podemos hacer ni nuestros padres. Solamente que se libren de sangre. Pero no se le dijo nada más. Estos falsos maestros aparecieron allá en el concilio de Jerusalén. Y vemos en Hechos 15:1 la misma enseñanza que le llevaron a los Gálatas. La misma enseñanza en Hechos 15:1. Si lo puede mostrar. Hechos 15:1.
si no lo usa. Ok, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mira, le llama hermanos, a esos eran creyentes ya. Eran las personas que Pablo y Bernabé habían evangelizado. Entonces vienen esta gente, dice, venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Le decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. A los hermanos, son creyentes, y vienen esta persona ahora a decirle que tú necesitas hacer otra cosa. Pablo y Bernabé le habían llevado el mensaje de la gracia, la salvación con solamente creer, la salvación solamente por fe. Pero ahora se aparecen esto a decirle a estos creyentes, a estos cristianos, a decir, no es suficiente, ustedes se tienen que circuncidar. Los hombres, obviamente, se tienen que circuncidar, si no, ¿qué dice? Si no se circuncidan, no son salvos. Ese era el mensaje que ellos le estaban hablando. Lamentablemente, mis hermanos, ese mismo mensaje es que estamos escuchando hoy. Ahí empezó el ataque al evangelio de la gracia. Ahí se puso el evangelio bajo sitio hasta el día de hoy, donde se está enseñando, se está predicando la fe más obra. No la fe solamente, como enseñó Pablo y todos los apóstoles, fe solamente, únicamente. No, ahora está diciendo, no, hay que hacer otra cosa. La mayoría de las iglesias cristianas están diciendo lo mismo que estaban diciendo los judaizantes ayer en Hechos 15:1. Lo mismo. No. Es ok, la fe es necesaria. Hay que creer en Cristo. Eso es necesario, pero no es suficiente. Están diciendo los falsos maestros. Es necesario creer en Cristo, pero eso no es suficiente. Tú no te vas a salvar con creer solamente. Tú tienes que hacer otra cosa. Y ahora usted va a escuchar a las personas, va a entrar en la televisión, lo va a ver en YouTube, enseñando otra cosa. No. Tú tienes que creer en Cristo, pero tú te tienes que arrepentir. Si no, tú no eres salvo. Tú tienes que creer en Cristo, pero tú te tienes que bautizar. Si no, tú no eres salvo. Tú tienes que creer en Cristo, pero tú tienes que perseverar. Si no, tú no eres salvo. Tú tienes que creer en Cristo, pero tú tienes que tener buenas obras. Si no, tú no eres salvo. Te tienes que comprometer. Decir, Señor, yo no voy a pecar más. Si no, tú no eres salvo. Entonces, lo que se está enseñando hoy. El mensaje de la gracia es un mensaje de la minoría. No somos nosotros mayoría. Pero Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Siempre ha tenido un remanente fiel que va a ser fiel y va a guardar su palabra. Eso no era lo que Pablo estaba enseñando. Ni todo el que se comprometa, el que cree solamente, le busca la manera como entregar. No, pero que están tergiversando Juan 3:16. ¿Qué es lo difícil de entender? Está diciendo que todo el que cree, elemental, pero la mayoría no cree esto. Efesios 2, del 8 al 9, Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. De nuevo, salvo por gracia por medio de la fe. ¿Cuál era el propósito de la carta? El propósito de la carta era animar a los lectores a permanecer en el Evangelio. Cuando digo Evangelio, en el verdadero Evangelio. Cuando digo Evangelio, en el Evangelio de la gracia, que es el único Evangelio salvador, que es el único mensaje que salva por fe, no por obras. Lo dice claro, no por obras. Cualquier cosa que usted le agregue a la fe es obra. Bautizarse, comprometerse, arrepentirse, permanecer, todo eso es obra. Todo eso es obra. Pero la Biblia dice claramente, no por obra, que todo eso es necesario, que todo eso es bueno, que todo eso hay que hacerlo. Sí, pero no para salvación. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento tiene un lugar privilegiado en la vida del cristiano. Y de los que no son cristianos se arrepienten también. El arrepentimiento puede llevarte a creer en la promesa. El arrepentimiento te puede llevar a la promesa.
El arrepentimiento puede venir antes de la fe, o puede venir después de la fe. Después que yo he creído, me arrepiento. Pero no es un requisito. Pablo no llegó a la fe por arrepentimiento. Acuérdense que Pablo iba persiguiendo la iglesia. Él iba camino a Damasco a acabar con los creyentes, a destruir la iglesia. Y ahí tuvo el encuentro. Pablo se arrepintió. Por lo menos ahí, cuando vino a la fe, él no estaba pensando ni le hablaron de arrepentimiento. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en las buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, pero no fuimos creados por las buenas obras, sino para las buenas obras. Hay que perseverar. Hay que hacer buenas obras, claro. Si no, ¿cómo tenemos recompensa si no hacemos buenas obras? Hay que hacer buenas obras, pero no para vida eterna, no para salvación. No es un requisito. Único requisito para vida eterna. La Biblia lo repite más de 100 veces. Creer en la fe. Esta es la pregunta. Hechos 16:31, la pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Señores, el carcelero de Filipo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? No le dijeron que se arrepientan, ni que se comprometieran, ni que se bauticen. Cree en el Señor Jesucristo y ya estará salvo. Tú y tu familia. Un solo requisito, Entonces, el propósito era animar a los lectores, a quien él está escribiendo, a que permanezcan en ese evangelio. El evangelio que Pablo le había enseñado. Los judaizantes habían pervertido el evangelio, agregándole cosas. A lo que Pablo había enseñado, lo que había dicho, ellos le estaban agregando cosas, aparte de la fe. Dice el verso 1:7, dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Ese es el resultado de esos falsos evangelios, de que andan diciendo: no, tú te tienes que arrepentir, si no, tú no eres salvo. Le siembran la duda al creyente, o a los inmaduros, o a los débiles en la fe. Le siembran la duda, pero cuidado, porque mira, entonces buscan una cita que si usted no la domina, le puede meterlo mucho, como decía mi abuela. Con eso, pero mira, ¿no? Está malinterpretado. Sobre todo confundiendo lo que es el evangelio del reino con lo que es el evangelio de la gracia. Son dos cosas diferentes. Entonces, ven esta palabra y vienen donde ustedes dicen: mira, pero no solamente hay que tener fe, hay que hacer estas cosas también. Entonces, es perturba al creyente, al novato, al que no tiene una fe firme. Eso es lo que dice. Pero lo perturbaban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo habla en singular. Hay un solo evangelio, hay un solo mensaje salvador, hay un solo evangelio salvador, y es el que Pablo predicaba. El evangelio de la gracia, como vimos en Efesios 2, 8 y 9, como vimos que era lo que decía: por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso es sencillo. Ahí no veo complicación. ¿Por qué no entenderlo? Muy sencillo. Cada vez que yo veo Juan 3:16, cuando veo Efesios 2:9, 8 y 9, no puedo evitar preguntarme: pero ¿qué es lo difícil que tiene ese versículo de entender? ¿Qué es lo que no se entiende cuando dice por gracia sois salvos por medio de la fe? ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende cuando dice para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que no se entiende ahí? ¿Qué es la complicación que tienen esos versículos tan sencillos, tan elementales? Pero para que el que se empeña, el que quiere ver todo oscuro, no hay rayo que le ilumine. Y para el que no quiere, todo le queda lejos. Pues porque eso sí es sencillo, eso es elemental. No lo entienden. ¿Qué es lo difícil de entender esto? Que solamente es con la fe. Si Pablo dice que es solamente por la fe, si Pablo dice igual, como dijeron posteriormente los reformadores, sola fide, solo la fe, ¿quién tiene la autoridad para agregarle a lo que Pablo dijo? El apóstol Pablo, que comienza en el 1 diciendo: Pablo, apóstol, no por hombre ni de hombre, sino de Dios, sino de Jesucristo. ¿Quién ahora se va a abrogar la autoridad para decir: no es suficiente con creer? Lo mismo que así hicieron los judaizantes. ¿Y qué va a hacer? Perturbar. Ese es el resultado. Perturbar a los que ya son creyentes. ¿Por qué?
¿Quién se puede abrogar esa autoridad? Algunos dicen justificarlo. No puede justificarlo con la Biblia. Bueno, pues vamos a inventarnos algo. Porque para atrás yo lo voy a echar. Yo no voy a quedar en mala, en la fea. Vamos a buscar la manera de justificar. Entonces dicen, algo que ustedes han oído escuchar muy frecuentemente, sí es por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Eso no lo dice la Biblia. Eso esta vez primera de MacArthur 1. Pero la Biblia no. Eso es una enseñanza de hombre. Es una doctrina humana. La Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario de eso. La Biblia dice todo lo contrario. Dijo Pablo en Romanos. Pablo escribió Gálatas también, escribió Romanos también. Pablo dice en Romanos 3:28. Concluimos pues, en resumen, en conclusión, ya concluimos el discurso, diciendo, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe. Ahora, si somos justificados por fe, entonces, si la fe que salva nunca está sola, entonces no podemos ser justificados por fe solamente. Porque va a ser por fe más por lo que la acompaña. Pero la Biblia dice que es por fe solamente, pero estas personas que están diciendo eso, que la fe que salva nunca está sola, entonces nosotros no podemos ser salvos por fe. Porque la fe que salva nunca está sola. Eso contradice la Biblia. Eso contradice la Biblia. Y es un argumento basado en su propio parecer, a su propio riesgo, no la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando del verdadero Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio simplemente significa buena noticia. Eso, buenas nuevas o buena noticia, lo que significa el Evangelio. Obviamente, cuando nosotros escuchamos hablar del Evangelio, en lo único que pensamos es en la vida eterna, en el mensaje de salvación, en la promesa de vida eterna para que todos los que creen. Cada vez que decimos vamos a evangelizar, vamos a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Eso es parte del Evangelio. Ese no es todo el Evangelio. El Evangelio va más allá. Es la punta de lanza. Es lo principal. Pero el Evangelio no se queda en la salvación. Ese no es el Evangelio completo. No se queda ahí. El Evangelio va mucho más allá. El Evangelio sí contiene el mensaje de vida eterna, gratuita, solo por fe. Sí contiene ese mensaje, pero también tiene el mensaje de santificación. No solamente el mensaje de justificación, sino también el mensaje de la santificación. Las dos cosas. Y las dos cosas se hacen por lo mismo, se obtienen de la misma manera, por fe. Por fe. Que era lo que estaba pasando ahora con los Gálatas. Habían creído, Pablo le llama hermanos, habían creído, eran creyentes, pero ahora ellos quieren lograr la santificación por medio de las obras. Ya ellos son santos posicionalmente, ellos son salvos, pero ahora para vivir en santidad le están diciendo tienen que seguir ahora la ley. Y eso Pablo no le dice, no es por la ley, no es por las obras. Tiene que seguir viviendo por fe, tiene que seguir viviendo por gracia, confiando en lo que Cristo nos ha mandado, en lo que nos está diciendo. Así es que podemos vivir en santidad, no con las obras de la ley, porque el que ir a las obras de la ley es las obras de la carne. Y luego en el capítulo 5 vamos a mencionar cuáles son las obras de la carne. A los que quieren vivir por la ley, por las obras, él está diciendo eso es vivir por la carne y no por el Espíritu. Hay que vivir por el Espíritu para estar en santidad, para vivir en santidad sola. No se puede vivir sino dependiendo del Espíritu Santo. No se vive en santidad sino dependiendo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo cuando tú quieres vivir en santidad, dependiendo de la carne, ¿qué tú vas a tener? Y ahí da una lista en el capítulo 5, 19 y 20, de todas las cosas de la carne, las obras de la carne. Son creyentes, pero si dependen de ellos, ¿qué van a tener? Las obras de la carne. Entonces, como el Evangelio contiene tanto el mensaje de justificación o salvación, como el Evangelio de santificación, y el Evangelio significa buenas nuevas, buena noticia, entonces podemos definir el Evangelio como la buena noticia de que podemos ser justificados y santificados por medio de la fe.
podemos ser, esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. El que es Evangelio, la buena noticia de que podemos ser salvos y vivir en santidad con solo creer. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. De la manera que recibiste a Jesús, andate en Él. Sigue como tú lo recibiste, por fe. Pues sigue viviendo por fe. Sigue viviendo por fe. Pablo le dijo esto a los romanos. Le enseñó esto a los romanos. De lo que es el Evangelio, de que no solamente el mensaje de salvación, de vida eterna. Pablo le escribió a los romanos 1:15. Pablo le dijo, recuerden que le está escribiendo a los romanos, le está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a creyentes, a personas que son salvas, le está escribiendo a creyentes. Y le dice Pablo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a comunicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cómo es eso? Pero estos no son creyentes. ¿Cómo ahora Pablo lo va a evangelizar? Pablo va a evangelizar a los evangélicos. Pablo va a evangelizar a los que ya son cristianos. Entonces, él no le está hablando del mensaje de salvación. Pablo no le va a decir a los romanos cómo que se salva la gente, ellos sabían. Pero la otra parte de la santificación, ellos no estaban viviendo una vida de santidad. Porque recuerden que había una división, ellos tenían una división entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma. Entonces Pablo está diciendo, yo voy a compartir el Evangelio con ustedes, la parte del Evangelio que tiene que ver con la santidad, no la parte del Evangelio que tiene que ver con la salvación. Eso es lo que yo voy a compartir con ustedes. Eso es el Evangelio, la buena noticia de que podemos ser justificados y santificados por medio de la fe en Cristo. ¿Cuál es la procedencia del Evangelio? ¿De dónde viene el Evangelio? Pablo lo dice en el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él está diciendo que su mensaje, que su ministerio, que su evangelio no procede de hombre, ni lo recibió de ningún ser humano. Él está diciendo que ese mensaje viene de Dios mismo, de Jesús. Fue Jesús quien le dio esa revelación. Fue Jesús que lo entrenó. Fue Jesús quien le dijo lo que debía decir, lo que debía predicar. Él no fue a Jerusalén para que lo entrenaran. Él luego fue, veremos más adelante en la carta, que él fue. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? No, le dieron la mano, y así mismo. Nosotros estamos predicando ese mismo mensaje. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia, igual que tú, Pablo. Sigue así. Y le dieron la mano a Pablo, una señal de aprobación, dice la Biblia. Nosotros estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Igual, es por gracia, por medio de la fe. Por gracia. Entonces, ¿de dónde viene ese mensaje? Vino de Dios, vino de Jesús. Por lo tanto, rechazar el mensaje de Pablo, rechazar el evangelio de la gracia, es rechazar a Dios. Es rechazar a Dios. Es decirle, no, Dios, yo tengo una idea mejor que la tuya. Tú estás diciendo que por fe. No, yo tengo una idea mejor. No es por fe solamente, no. Hay que arrepentirse. Ese mensaje de Pablo, nadie se lo comunicó, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer. Fue Dios mismo. Mire lo que él dijo, según a los Corintios 12, del 2 al 7. Mire lo que él dijo. Él está hablando de él mismo. Cuando dice, conozco a un hombre en Cristo, es el mismo. El mismo Pablo. Él dice, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ese tiempo que se convirtió, a los 14 años que fue a Jerusalén. El primero duró unos 10 años. Él estuvo por Arabia, predicando en Arabia. Y ya después a los 3 años él fue a Jerusalén también una primera vez. Y ya volvió a los 14 años, volvió a Jerusalén. Y él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el momento que se convirtió, hacía 14 años que se había convertido. Y él dice, no sé si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue fuera del cuerpo, porque su cuerpo no iba a subir al cielo. Un cuerpo corrupto o corrompido no iba a subir al cielo. No es una cosa imperfecta al cielo. El Espíritu sí, porque el Espíritu es de Dios.
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es el trono, la morada de Dios, tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. A ese solo, a ningún hombre puede haberle dicho eso. Ningún hombre. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Él tenía obra para gloriarse. Sí, yo he hecho esto. Yo fundé la iglesia allí. Dice, yo no me voy a gloriar. Si me glorío, no es dándomela. Es verdad lo que yo he hecho. No sería insensato porque yo diría la verdad. Es verdad que yo levanté esta iglesia. Es verdad que yo hice aquello. Es verdad. Pero no lo está haciendo. Dice, yo no me voy a gloriar, no está presumiendo. Pero si yo lo hiciera, es verdad, porque yo lo hice. Dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de la grandeza de la revelación, de lo que me dijeron en el cielo, lo que se me reveló allá. Para que eso no me saltase defendidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A Pablo, mira dónde recibió Pablo el entrenamiento. ¿Dónde Pablo recibió el mensaje? ¿Quién fue que le dio las instrucciones? ¿Quién fue que le dijo a Pablo que tenía lo que tenía que decir? De ahí viene, esa es la procedencia. Ese mensaje de la gracia viene de Dios, viene de Jesús. No es humano, no es de hombre, no es de hombre. Nadie le enseñó a Pablo. Él no fue a Jerusalén a decir a los apóstoles, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Y qué ustedes creen? O denme un entrenamiento. No fueron los que fueron los apóstoles antes que él. Por eso sabemos que ese evangelio, que ese mensaje de Pablo es verdadero. Por eso podemos confiar en ese mensaje de la gracia, porque miren de dónde viene, miren dónde lo recibió. Ese mensaje de salvación solo por fe. ¿Quién se lo dio? ¿Quién lo mandó a decir? Un autor. Dios. Por eso sabemos que es verdad, que el evangelio de la fe es el verdadero evangelio, no el evangelio de fe más obra. Eso no es verdad, es correcto. Eso no era lo que Pablo estaba enseñando. Nunca pueden demostrar eso en la Biblia, sino que van a tener que inventarse cosas, decir que la fe que salva no que está sola y cosas parecidas. ¿Cuál es el fundamento del evangelio? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué está basado ese mensaje? ¿En qué está basado ese mensaje de salvación solo por la fe? Ese mensaje del evangelio de la gracia, ¿en qué está basado? En dos cosas: en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Esa oferta de vida eterna gratuita por solamente creer es correcta, es verdadera, es creíble, porque está basada, está fundamentada en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Que murió por nuestro pecado, que fue a la cruz por nosotros, que perdonó. Ahí está basado ese mensaje de la gracia, en la obra. Por eso es creíble, por lo que Cristo hizo. Por eso cuando Él dice, yo doy vida eterna que cree en mí, Él lo puede dar, porque ya el pecado no es un problema. El problema del no creyente no es el pecado, es creer o no creer. Pero ya Cristo quitó esa barrera que impedía la relación de Dios, del hombre con Dios. Ahora Cristo quitó el pecado, no es problema para relacionarse con Dios. Juan 3:18 dice, al que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque pecó, porque no ha creído, no por ninguna otra cosa, no porque pecó como pecamos nosotros, sino porque no ha creído. Y en Apocalipsis dice, cuando se habla del capítulo 20 del juicio del gran trono blanco, y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Los que han creído. El que no ha creído no está ahí, no está en el libro de la vida. Cuando tú crees, tú eres inscrito en el libro de la vida, no te pueden borrar. Después que tú eres inscrito en el libro de la vida, nadie te puede borrar. Después que tú estés en la mano de Jesús, nadie puede arrebatarle una oveja a Jesús. Nadie. Digo, tú bebiste de esa agua una vez, no tienes sed jamás.
Tú comiste de ese pan de vida una vez, no tendrás hambre jamás. Si pierdes la salvación, tú vas a tener hambre otra vez. Eso contradice eso. Si pierdes la salvación, tú vas a tener sed otra vez. Él dijo, después que tú la bebes una vez, no vas a tener sed jamás. No tienes que seguir bebiendo. Con una vez es suficiente. La salvación no es un acto, no es una vida. No es una vida. No es la fe eterna lo que te va a dar la salvación. No es la fe eterna lo que te va a dar la salvación. Es la fe lo que te va a dar la salvación eterna. Es la fe. Es un acto. Dijo Gálatas, dice Gálatas, ahí, en 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un acto. Creyó y fue justificado, dice. No dice que él se arrepintió Abraham, ni se comprometió, ni se bautizó, ni que hizo aquello, ni hizo lo otro. Creyó y fue justificado. La salvación es un acto de fe. Un solo acto de fe. Entonces, la obra y la persona de Cristo es lo que hace creíble la oferta de vida eterna. Esa oferta, esa promesa. Nuestra fe no está en la promesa. Nuestra fe está en una persona, en Cristo. ¿Por qué yo creo en la oferta? Porque me la está haciendo, que es Dios, que no es hombre para mentir. Por eso yo creo que si yo confío en Cristo para la vida eterna, la tengo. Que si Él dijo que soy así, yo lo creo, yo digo amén. Entonces, ¿por qué está basado ese mensaje del Evangelio de la gracia? ¿Cuál es el fundamento? La obra, lo que Él hizo y la persona de Cristo. La persona y la obra de Cristo. En eso está basado ese mensaje. Dice el verso 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta es la obra que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero mire, qué interesante. Él dice, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Él se dio a sí mismo. Como cristianos nosotros reconocemos la importancia de la muerte de Cristo en la cruz. Lo importante que es. Con esa muerte en la cruz, Él pagaba por los pecados de todo el mundo. No por un grupito, como quieren enseñar. La Biblia no dice un grupito, la Biblia dice mundo, por todo el mundo, y lo dice no una vez ni en un solo lugar, varias veces dice que Él murió por todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Todas las personas que creen en Cristo para la vida eterna son declarados justos por ese pago que Él hizo. Cuando Él pagó por el pecado de todo el mundo, cuando pagó por todos los pecados, por todo el mundo, por toda la gente que usted conoce, Él pagó por esos pecados. Él no salvó a todo el mundo. Él no salvó a todo el mundo. No es eso lo que estamos enseñando, ni estamos diciendo. Él no salvó a todo el mundo. Él hizo salvable a todo el mundo. Ahora todo el mundo, cualquiera que ponga su fe, es salvo. Sin ninguna penitencia, sin hacer nada. No salvó a todo el mundo. Eso es universalismo, eso es falsa doctrina. No salvó a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí si ya todo el mundo salva? Pero a todo el mundo los hizo salvables. Todo el mundo se puede salvar si cree en la promesa de vida eterna gratuita que él está haciendo. Y obviamente su muerte está asociada a su resurrección. Como Él resucitó entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar para vivir con Él eternamente. Todos los creyentes van a pasar la eternidad con Él. Y esas son verdades, esas son grandes verdades, pero lamentablemente la mayoría de creyentes no logran entender esto, esas grandes verdades que nos están dando las Escrituras. No entienden estas grandes verdades, una de las cuales yo les estoy explicando ahora. Siempre el creyente tiene la tendencia de cuando oye acerca de esto, por ejemplo, ese versículo, ¿en qué es lo que está pensando? En que Cristo murió para darnos vida eterna, que vamos a pasar la vida eterna con Cristo. Solamente están viendo esto, y eso es verdad, pero eso no es lo que Pablo está transmitiendo. Eso no es lo que Pablo quiere decir. Él no le está hablando a los Gálatas de salvación. Él la menciona, pero él está hablando más de la santificación.
Y mira cómo dice el versículo, dice para librarnos del presente siglo malo. Él no murió solamente para llevarnos con Él, para darnos vida eterna, sino para librarnos de cosas presentes, ahora, de cosas que nosotros estamos viendo, que nosotros estamos viviendo. Él se dio, pagó por nuestro pecado para darnos la vida eterna, pero también, mire, propósito, para librar del presente siglo malo, de cosas actuales. Lo que estamos viendo en el mundo y cómo nos libra cuando somos fieles. Cuando somos infieles y queremos hacer nuestra voluntad, Dios nos deja a la libre. Cosecha lo que tú estás sembrando. Cosecha lo que tú estás sembrando. Pero el propósito de librarnos de ese siglo malo, solamente piensa en eso. Entonces, cuando uno ve esos versículos y solamente está viendo la vida eterna, pasar tiempo en la eternidad con Cristo, pierde el enfoque, el mensaje que se quiere dar ahí, como en como en el 1:4. Él se dio a sí mismo por nuestro pecado. Él está hablando de lo que hizo la cruz. Y luego dice el propósito, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Si pensamos que solamente está hablando de dar la vida eterna, eso no se ajusta a todo lo que Pablo nos quiere decir. Esa interpretación no se ajusta. Está hablando de algo que estamos viendo, está hablando de algo que está involucrando el mal que nosotros estamos viendo ahora, que vemos en la noticia, que vemos en la televisión. O sea que Cristo no solamente significa salvación, Cristo no solamente significa vida eterna, sino también significa liberarnos ahora del pecado. Murió para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Ahora, la muerte de Cristo nos beneficia, como damos vida eterna, pero nos beneficia ahora, tenemos beneficio ahora. Aquí es que Pablo, a partir de él está introduciendo el tema de la santificación por fe y no por obra. Cuando Pablo escribió esto, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la ocasión? De los falsos maestros, perturbando a los creyentes. Ellos estaban diciendo, para vivir en santidad, tú tienes que hacer las obras de la ley. Si no, tú no vas a tener éxito en tu vida cristiana. Tú tienes que vivir haciendo las obras que manda la ley, que dijo Moisés. Pero Gálatas destruye esta posición, destruye esta enseñanza, esa teoría. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, después de ser salvos eternamente, después que somos salvos por la fe, el creyente debe andar por el Espíritu y no por la carne, no por la ley. Cuando vives por la ley, por la carne, entonces tú vas a cosechar lo que dice Gálatas 5, 19 y 20, las obras de la carne. ¿Cómo puede el creyente vivir en este mundo presente de una manera que evite ese fruto de la carne? Dependiendo del Espíritu. Si tú dependes del Espíritu, vas a obtener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando dependemos del Espíritu. Pero yo voy a hacer obra dependiendo de mi carne, yo voy a terminar borrachera, envidia, contienda, todas esas cosas que dice Gálatas 5:19. Aquí Pablo menciona la resurrección del Señor, tanto la muerte como la resurrección. Pablo está diciendo aquí que Cristo murió por nuestro pecado y que resucitó, pero Él ha roto el poder del pecado en nuestras vidas. Ha roto, el pecado no tiene poder en nosotros. Ahora, antes de ser creyente, nosotros no podíamos decirle que no al pecado, pero ahora sí. Ahora sí podemos. Si no le decimos que no, es nuestra responsabilidad. Ahora Dios nos hace responsables por eso. Porque nos ha equipado para no pecar. Nos ha equipado para no pecar. Tú no vas a encontrar la vida y el fruto del Espíritu tú viviendo por la ley. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por nuestra salvación eterna. Pero también tenemos que darle gracias por nuestra santificación, porque su muerte nos beneficia ahora. Su muerte nos está beneficiando ahora mientras vivimos en esta tierra. ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Qué respuesta debemos nosotros cuando vemos esto? Cuando vemos el Evangelio de la gracia, de salvarnos solo por fe, de santificarnos solo por la fe, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dale gloria a Dios. Dice el verso 5.
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Dale gloria a Dios por la obra de Cristo. No es de extrañar entonces, mis hermanos, que después de Pablo mencionar, después de decir que la muerte de Cristo, lo que significa la muerte de Cristo, tanto justificación como salvación, entonces Pablo ahora añade que la gloria pertenece a Él por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga su palabra.